sino en el tema de los edificios y de los proyectos como puertos. Y la mayoría de esa brecha en la infraestructura se basa en el concreto. Entonces, es importante comenzar a entender sobre concreto. Antes de comenzar la clase, estamos en línea. A ver, permíteme ver cuántos estamos. Me van a ayudar con el tema tecnológico, más de 20 personas, más de 22 personas. Entonces, yo sí quiero algo, yo sí les pido algo para comenzar. Yo no quiero que esto sea un monólogo. Por favor, olvídense de que va a venir un profesor, un docente acartonado y va a dictar una clase y hablar y hablar y hablar y hablar. A mí sí me interesa que me pregunten, a mí sí me interesa que comiencen a indagar, que me comiencen a preguntar, que me comiencen a no creer quizás en lo que yo le digo. Me gusta que me reten. Entonces, pero no en el son de desafío, sino en el son de poder intercambiar información. Por ahí leí que uno de los asistentes, por ejemplo, ya se encuentra operando plantas en Cusco y en Mina. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos mineros una parte de mi vida y es una parte que me dejó marcado porque los retos en mina son diferentes a vender concreto premezclado en la ciudad de Lima, en la ciudad de Cusco, en la ciudad de Trujillo. En Lima a veces encuentras retos como la temperatura, el grado de humedad, las lluvias. Las alarmas ante tormentas eléctricas y encima que no tienes todos los materiales a disposición, hacen que sea muy difícil. El último proyecto que tuve la oportunidad de estar y encabezarlo como jefe de calidad fue el proyecto minero cuando recién estábamos construyendo la mina de Toromocho en La Oroya. Entonces, solamente para que tengan una idea, la planta, porque teníamos tres plantas, la principal planta se ubicaba a 4.800 metros sobre el nivel del mar y teníamos puntos de vaciado hasta 5.200. Entonces, hacer concreto a ese nivel de metros sobre el nivel de mar y ese nivel de temperaturas es complicado, es complicado. Y lo poco que me sirvió ese proyecto, o bueno, lo mucho que me sirvió ese proyecto, lo vamos a transmitir en la clase del día de hoy. Correcto, señores. Muy contento de estar con ustedes. Ya han hecho una presentación de mi persona. Este gordito que les está hablando se llama Edgar Saldaña Laya. Yo soy trujillano. Para ser exacto, más exacto, soy pacasmaíno, región de la Libertad. Me he criado ya en Trujillo. Soy de la Universidad Nacional de Trujillo. No soy ingeniero civil, soy ingeniero de materiales. Existe mucha diferencia. Los ingenieros de materiales estamos formados para poder ver los materiales, y en mi caso los materiales de construcción, especialmente el cemento y el concreto, desde otro punto de vista. Yo veo la parte del análisis químico, físico de los componentes de los materiales y por ende su evaluación en su performance como producto final, su evaluación en el procesamiento de las materias primas para llegar a ser un producto terminado. Entonces, nuestro expertise es otro. Y les comento esto porque yo soy un apasionado del cemento y el concreto. Es tan apasionado que hace 8 años renuncié a una empresa de concreto muy grande, de amarillo y azul, ya se imaginarán a cuál me estoy refiriendo, por formar mi propio laboratorio, que en ese momento pensaba que la innovación y la tecnología del concreto en el Perú iba a ser redituable. Ahora recién está dando sus primeros beneficios, pero o sea, hace 8 años formé el Centro de Innovación Tecnológica de Materiales de Construcción, que es un laboratorio especializado en control de calidad de concreto. Ahora ya he abierto el abanico como ingeniero de materiales, hago otros controles de calidad para los ladrillos, para la mampostería, para el suelo, etcétera, etcétera. Pero mi core business, el centro de mi negocio, era netamente el concreto. Era netamente el concreto. Soy tan apasionado del concreto que hace 2 años formé otra empresa que se llama Quincha Building Products. ¿Y qué hacemos en Quincha? En Quincha hacemos aditivos para el concreto. Si nosotros vemos los aditivos que existen en el Perú, todas son empresas transnacionales. Bueno, la única esperanza que teníamos de ser una empresa nacional es Chema, pero Chema ya fue comprada por la transnacional Sika.
empresa por la cual yo también pasé por SICA y por la cual me formé. Eh, pero todavía siguen muchas empresas transnacionales, por ahí hay algunas nacionales, pero como empresa nacional decidí llamarle Quincha. Quincha para todos es un material de construcción que se utiliza mucho en las zonas altoandinas, que se utiliza mucho en el norte del Perú, como era mi casa, y en las cuales se utilizaba materiales como el barro y la caña para hacer los techos de quincha. Entonces, en honor a uno de los materiales andinos, unos materiales peruanos hechos por nuestros antecesores, es que decidí ponerle ese nombre. Entonces, somos unos locos porque lo que hacemos en Quincha, le hacemos la competencia a las grandes transnacionales haciendo aditivos para concreto y teniendo muy buena tecnología de aditivos para concreto. Inclusive nuestro servicio va un poquito más allá, va un poco más allá, porque damos mucho soporte técnico en el desarrollo de diseños de mezcla. Algo que me ha llevado a conocer diferentes lugares, diferentes zonas, y por ende diferentes tipos de cemento. Permítame para apagar mi celular, pues no me van a estar llame y llame. Eh, y lo que me ha hecho conocer diferentes tipos de cemento, diferentes tipos de agregados, diferentes tipos de condiciones. No es lo mismo hacer concreto en Arequipa que hacerlo en Trujillo o hacerlo en Moyobamba o hacerlo en Tarapoto. Y nos damos cuenta que cada zona tiene su propia realidad. Algo importante es que ya cada vez existe un mayor crecimiento de la industria del concreto. Para que tengan una idea, en Lima, ciudad donde resido, ya existen más de 80 empresas de concreto premezclado fuera de las tres más grandes. En Arequipa ya existen más de 25, Cusco está algo similar. En Trujillo, en mi tierra, ya hay más de 15 empresas de concreto premezclado. Entonces, si hay un crecimiento del concreto premezclado, existe una disminución de la venta de cemento en bolsa. Cada vez la gente está prefiriendo consumir el concreto premezclado, dejando el cemento en bolsa, porque quiere tener mayor seguridad sobre la calidad de su producto, mayor tranquilidad con sus volúmenes, mayor rapidez y eficiencia en sus procesos constructivos. Y cuando existe esa necesidad de ampliación de mayor cantidad de plantas de concreto premezclado en cada provincia, en cada distrito, en cada región del país, existe la necesidad de profesionales que sepan sobre la tecnología del concreto. Y por eso es importante este tipo de capacitaciones. Por eso es importante este tipo de masterclass. Y la masterclass del día de hoy solamente es una pequeña vitamina o es una pequeña pastilla de todo el curso de manera integral. Entiéndame, por favor, que el día de hoy vamos a resumir la clase, porque para enseñarles bien sobre diseños de mezcla requeriría mínimo 3 o 4 sesiones. Entonces vamos a tratar de ser un poco más resumido, avanzar lo que podamos avanzar, pero esto de acá es una pastilla, una demostración, un pequeño acápite de todo lo que dicta el curso y a la cual yo gentilmente los invito a que puedan contactarse con los señores de expertise y puedan ver todo el desarrollo del curso. ¿Correcto, señores? ¿Contentos? Vamos conversando, por favor, no se me duerman. A ver, ya estamos 24 conectados. Yo de vez en cuando lo voy a agarrar frío si voy a decir, Albert Ramos, ¿estás despierto? ¿Cuál es la consulta? Por aquí. Porque, señores, la idea es que si ya nos metemos al cursito, dejamos de ver a Yaco y el Loco, dejamos de ver a HH o vamos a dejar de ver a Magali TV, la idea es que podamos captar un poquito de lo que podamos aprender y de lo que vamos a hablar el día de hoy. Correcto, señores. Yo sé que venimos cansados del trabajo, yo sé que estamos aburridos de todo el día, pero ese tipo de cursos nos van a ayudar a seguir creciendo como profesionales. Señores, este es el contenido del curso. Vamos a hablar sobre la parte de una introducción breve, algunas definiciones muy importantes, algunas consideraciones técnicas, criterios de durabilidad, la metodología de diseño de mezcla, que es muy importante, la determinación del contenido de agua, la determinación del contenido de cemento, determinación del contenido de agregados y todo eso con un ejemplo de aplicación. ¿Correcto?
Señores, no les voy a meter este clásico floro, pero el concreto después del agua es el material más utilizado. Entonces es muy importante. Pregunta para todos, ¿por qué el concreto es el material de construcción más importante? Quiero que son tres razones, en realidad son cuatro, pero son tres razones las básicas. ¿Por qué el concreto es el material de construcción más utilizado? Quiero escucharlos. Está Brian Ramírez, lo voy a comenzar a mencionar. Está Kevin Centeno. Edio Ariza, Giancarlos Díaz, Gustavo Larzo, Isaac Choquehuanca, Joel Silva, José Luis Tea Yucra. ¿Por qué el concreto es el material utilizado en la construcción con mayor cantidad de adeptos? ¿Por qué no utilizan el acero? ¿Por qué no utilizan la madera? ¿Por qué no utilizan el asfalto? ¿Por qué no utilizan el arcilla? ¿Por qué el concreto sigue siendo el material más utilizado? Si no lo quieren escribir, si no quieren hablar porque son tímidos, escríbalo, por favor. A ver, ¿qué dicen? Buenas noches, el precio es el más barato. Excelente, José. Por la economía, porque es económico, porque es fácil de hacer, porque se puede hacer concreto en cualquier lugar del Perú y del mundo. Pues uno de los puntos más importantes es lo económico. Quizás no lo más importante, pero es uno de los tres. Entonces, hacer concreto es relativamente fácil y es relativamente barato. Se puede acceder a cemento, se puede acceder a agregados, se puede llegar a otro, ahí ya contestó con los tres, y se puede llegar a, inclusive hasta los aditivos. Ingeniero, por su economía, por su moldeabilidad, ese punto es muy importante, por la trabajabilidad del concreto y la moldeabilidad. ¿Qué significa eso? Que yo puedo hacer con el concreto todo el tipo de formas, columnas. Los arquitectos en ese sentido se meten unas proyectadas y unos sueños espectaculares que lo logran hacer. Y que, por ejemplo, no se puede hacer lo mismo con el asfalto, no se puede hacer lo mismo con el acero, no se puede hacer con lo mismo con otro material. Entonces, la moldeabilidad es el segundo ítem. Pero el primer ítem es debido a sus buenas características físicas o mecánicas, que en este caso es su resistencia a la compresión. La resistencia que puede llegar el concreto es justamente la principal característica. Ingeniero, pero el acero puede llegar más, es correcto, pero recuerda que el acero tiene muy buenas propiedades, por ejemplo, como resistencia a la tracción y el concreto resistencia a la compresión. Entonces, las propiedades son diferentes, son diferentes. Entonces, esos son los tres ítems. Y vi una pregunta. Ahora en el mundo moderno, existe un cuarto ítem, que es la sostenibilidad de los materiales de construcción. ¿A qué se refiere eso? Que lo que se está buscando es que se utilicen materiales de construcción que tengan menos huella de carbono. Ingeniero, ¿qué es esa vaina de la huella de carbono? Yo lo he escuchado por ahí. La huella de carbono es la cantidad de CO2 que emite un material al producirse, al utilizarse, es decir, al momento de la construcción, al momento de todo su tiempo de vida, es decir, en el mantenimiento y después en la demolición. En todo ese proceso, en todo el ciclo de vida, genera huella de carbono. Y genera, pero usted está loco, ¿cómo va a generar huella de carbono? Cuando el concreto se hace, cuando se produce, se necesita cemento. El cemento es una de las industrias que mayor cantidad de huella de carbono está generando. Tanto así que los cementeros a nivel del mundo se sentaron en una mesa, mismos mafiosos, y dijeron, vamos a hacer vamos a tener que bajar la huella del carbono. Dijeron, ¿y cómo lo vamos a hacer? Tenemos que dejar de utilizar clinker o minimizar la utilización de clinker. Por eso, cada día más estamos dejando de utilizar, por ejemplo, el cemento tipo 5. A todos los que están en el grupo, ¿quién ha utilizado recientemente cemento tipo 5? Quiero que me diga alguien. Darling, Joaquín, ¿usted ha utilizado cemento tipo 5? José Luis Tea, Yucra, ha utilizado cemento tipo 5. Nuestro amigo Junior, que ha contestado muy bien por su economía, su volubilidad y su resistencia, ha utilizado tipo 5. No, ingeniero, y no lo van a utilizar. Porque los cementeros han comenzado a dejar de producir el cemento tipo 5. ¿Y cuál es el reemplazo del tipo 5, señor Juan Pablo Viñolo Purizaca? El HS, es correcto. ¿Cuál es la diferencia entre el tipo 5 y el HS? Netamente su composición.
netamente su composición. El tipo 5 es puro clinker y el cemento tipo HS es clinker más otro tipo de componentes que son escorias. No le puedo dar toda la receta secreta, pero son escorias. Pero al final lo que se tiene es alta resistencia al sulfato. Pregunta, ¿el cemento tipo uno tiene reemplazo? ¿Qué dicen ustedes? El cemento tipo uno tiene reemplazo porque el cemento tipo uno lo seguimos consumiendo. Todavía hay bolsitas de cemento tipo uno. Todavía he visto mi cemento Sol, para que tengan una idea. Una de las, ponerle agua el Cherry por si acaso, pero una de las principales marcas de cemento del Perú es marca Cemento Sol, que tiene más de 100 años de vida el Cemento Sol. Entonces, matar la marca Sol, o que es tipo uno, va a ser muy complicado, pero el reemplazo natural del cemento tipo uno es el HE de altas resistencias. En el sur del Perú, que veo varios amigos del sur, se utiliza muchísimo el cemento HE. Yura tiene HE, CBB tiene HE. Entonces, creo que por ahí la gente de Holcim ya comenzó a sacar acá en Lima el cemento HE. El cemento HE es un cemento de resistencias aceleradas. ¿El cemento APU puede reemplazar el cemento tipo uno Sol? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice usted, Brian? ¿El cemento APU puede reemplazar el sol? El cemento APU que sale en la propaganda, que salen todos agarrados, es un cemento GU de uso general y que normalmente debe estar direccionado al tema de albañilería. Pero en el Perú, que todo se puede hacer, lo trabajan para cimentaciones de su casa y una serie de cosas. En teoría no debería ser eso. Pero bueno, volviendo al tema, señores, el cuarto punto, similar al 1CO de Pacasmayo, de mi tierra, o al 1P. ¿Correcto? Entonces, es importante, señores, hablar que el cuarto punto, para que lo haga más importante, es que el concreto es más sostenible en su producción, tratamiento, mantenimiento y post-demolición. Porque, mi ingeniero, pero post-demolición, ¿por qué? Porque ahora lo que están haciendo, cuando ya el concreto se lo demuele, lo comienzan a triturar y lo trabajan como agregado reciclado. Inclusive la tesis de mi maestría está hecho en o va a estar hecha en agregado reciclado, que se utiliza mucho en otros países. Pero volviendo al tema, el acero, el asfalto todavía siguen con altas tasas de contaminación y mayor generación de huella de carbono. Para que tengan una idea de la importancia que es el cálculo de la huella de carbono en otros países más desarrollados, como Canadá, por ejemplo, esto me contaba un amigo, uno pide el concreto de acuerdo a la cantidad de huella de carbono que genera al momento de producirse. Para que tengan una idea. Quiero un 210. Obviamente que ya no se vende mucho el 210, pero quiero un 210 con menos huella de carbono, con alta huella de carbono. Entonces, esa es la tendencia natural. Un punto muy importante en la tecnología del concreto es que existen dos fases, dos vertientes. La tecnología clásica del concreto, en la cual él dice algo muy sutil, que el concreto es una mezcla de cemento, agua, agregados, piedra y arena, y eventualmente aditivos, donde los agregados se consideran como material de relleno, material inerte, que le dan estabilidad volumétrica a la mezcla. Yo cuando crecí o me formé dentro de la profesión de tecnología del concreto, leía mucho un libro de uno de los pilares del concreto, que era el ingeniero Enrique Riva López, en uno de sus libros de naturaleza y materiales del concreto, naturaleza y propiedades del concreto, indicaba que el concreto la definición clásica es el componente o la suma de dos áreas, es decir, de dos materiales, el material conglomerante que venía a ser la pasta de cemento y el material conglomerado que venía a ser los agregados. Entonces, si tú te fijas en ese concepto, en esa definición, lo ven al material conglomerado o al agregado como un material inerte. La tecnología concreta o la tecnología del concreto moderno va más allá. Yo le recomiendo siempre un libro que lo llevo de cabecera, que no es tan moderno,
aunque no es tan nuevo, que es microestructura del concreto por el ingeniero Kumar Mehta. Él, por ejemplo, dice, mire señores, anteriormente se hablaba que el concreto tenía solamente dos fases, una fase conglomerante y una fase conglomerado. En la actualidad, de acuerdo a evaluaciones, el concreto tiene tres fases. Concreto, la PCH, la pasta de cemento, la zona de los conglomerados o de los agregados, pero existe una fase que une los dos tipos las dos fases. La tercera fase, conocida como interfase. ¿Cuál es la fase? La interfase o zona de transición es aquella zona en la cual se encuentra bordeando al agregado y que une con la pasta de cemento agregado. Inclusive, él hace un estudio detallado de la PCA, de la zona de transición, y indica que la zona de transición es la zona más débil del concreto. Y uno de estos sustentos, que cuando hace el ensayo de resistencia a la compresión y uno ve el concreto, puede apreciarse que la fractura se realiza bordeando la piedra, bordeando los agregados, no traspasa todos los agregados. ¿Y por qué bordea los agregados? Porque falla la zona más débil, que es la zona de transición. Y si sabemos que la zona de transición es la zona más débil, lo que debemos hacer es mejorar la zona de transición para mejorar las propiedades como la resistencia y la durabilidad del concreto. Pero la tecnología del concreto moderno es una mezcla de agregados envueltos en una matriz compuesta de materiales cementicios, agua y aditivos. Es decir, para nosotros que somos de la nueva ola, la utilización del aditivo es básico. Para nosotros, hacer concreto sin aditivo es un pecado, que sirven como elementos ligantes donde las características de los agregados y los aditivos influyen de manera significativa en las propiedades en estado fresco y endurecido del concreto. ¿Por qué fallan los concretos antes de lo esperado? Porque hay baja resistencia del concreto, eso es lo más habitual. No se imaginan qué tan habitual es. Ingeniero, ¿y por qué es tan habitual? Porque lamentablemente existe la idiosincrasia de no respetar los diseños, de no actualizar los diseños. Yo he llegado a plantas de concreto que me dicen, ingeniero, yo trabajo con este diseño 10 años, pero le varía el cemento, le varía el agregado, le varía la arena, le varía la piedra, hasta le varía hasta el agua. Entonces los diseños tienen que actualizarse. Otro punto importante, ¿por qué fallan los concretos? Porque existe mucha fisuración prematura. ¿Por qué existe una fisuración prematura? Porque a veces no se toman los cuidados del caso, como un simple cuidado de curar el concreto. Ingeniero, ¿qué es curar el concreto? Vamos a entrar por ahí, pero es un proceso muy importante en la cual se debe tener el cuidado al concreto. ¿Correcto? A ver, voy a ver si hay comentarios. Creo que estoy hablando de más, creo que no. Por favor, pongan sus comentarios, yo voy a estar atento, necesito conversar con ustedes. Otro gran problema es la alta permeabilidad del concreto. ¿A qué se refiere con la permeabilidad del concreto? La permeabilidad del concreto, señores, ingeniero, buenas noches. Una consulta. Durante el vaciado de veredas con el concreto premezclado, en el transcurso de los días, se comienza a desgastar por el tránsito. En su experiencia, ¿cuál puede ser el problema? Mi querido amigo, ¿cómo te llamas? Mi amigo Darling Joaquín Dávila de la Cruz. El proceso de desgaste prematuro de losas y veredas se pueden deber a diversos factores, pero en mi experiencia el factor más común son dos. Por favor, señores, atentos con lo que le voy a decir, atentos con lo que le voy a decir. No sé si es un tema de envejecimiento prematuro como tal. El fenómeno se llama específicamente pulverización. Pulverización, lo pueden encontrar, busquen el efecto de pulverización. ¿Qué es lo que pasa, señores? Se tiene diseños de concreto. Pongamos en el caso de la vereda o el caso de una losa de concreto que está expuesto al tránsito y es un diseño de un concreto de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Número uno, cuando uno hace un concreto para losas de rodamiento, no para losas de techo, tiene que tener especiales consideraciones, como por ejemplo el grado de incidencia de la arena y de la piedra. No puede trabajar con el mismo grado de incidencia de piedra y de arena que trabaja un concreto para losas de techo. Ingeniero, ¿y por qué no debe trabajar? Porque estos tipos de pavimentos se tiene que considerar otra metodología de diseño.
Y en la metodología de diseño se hace una disminución de la arena y un aumento de la piedra. Inclusive se ve la textura mucho más pedregoso. Ingeniero, sí, se ve más pedregoso, pero tú no lo vas a bombear. Ese concreto se vacía de manera directa. Entonces, al hacer el buen ajuste del diseño, limitas mucho la utilización, discúlpame, limitas mucho ese fenómeno. Cuando tiene mucho contenido de arena, cuando tiene mucho contenido de arena, se pueden tener los problemas de pulverización. Otro punto, discúlpeme que me estaba poniendo ese. Otro punto es justamente el contenido de agua. Cuando llega muy suelto, una vereda tú no la debes vaciar más de 5 pulgadas o 4 pulgadas. Ingeniero, pero tengo que correr. Lo que hay dos funciones, o le echa más aditivo o le echa más agua. Si le echa más agua, vamos a ver entre las funciones que tiene el agua, puede generar una sobreexudación. Una sobreexudación, recuerden que la exudación es el proceso por la cual sube capilarmente. Si esa sobreexudación del agua se genera y después viene el viento y se lleva, comienza a haber un desgaste prematuro. Entonces, ahí es regular en el diseño de mezcla el buen contenido de agua. ¿Correcto? ¿Por qué fallan los concretos? Porque tienen alta permeabilidad, tienen problemas de bombeabilidad, una durabilidad deficiente y falla por ciclos térmicos. Pitas de la 48 se volvió color amarillo. ¿Eso qué se debe? Mi amigo Junior, a veces en Moyobama tengo que utilizar mi aditivo. Mentira. Tenía algunos clientitos, tengo unos clientitos en Moyobama, ya se me está yendo. Tengo ahí unos asesores comerciales. ¿A qué se debe el color amarillo? Netamente, a ver, para entendernos, la influencia del color se debe a tres factores muy importantes. El tipo de cemento influye directamente en el color. Inclusive cuando se quiere generar, por ejemplo, concreto caravista, se ponen otros pigmentos o se ponen otros componentes, el color de los agregados y a veces también el proceso de curado. Cuando lo haces con algunas membranas o algunos curadores específicos, puedes tener contratiempos. Entonces, revisar bien el color amarillento que también se puede ver a las membranas, discúlpeme para todo, las membranas son los curadores químicos que se le puede agregar. Entonces, eso tiene influencia directa. Por ejemplo, yo ayer un cliente me llamaba y me decía, Edgar, creo que mi concreto está más marrón. Hacemos el análisis y nos comenzamos a dar cuenta que su arena venía con mucho mayor malla 200, que es la cantidad de finos que tiene una arena. No le voy a decir el contenido de finas porque se van a morir, pero significa que viene mucho más tierra para entendernos. Entonces, era lógico que se veía un poco más marrón. Correcto. La influencia del aditivo, no solamente de mi aditivo, de cualquier aditivo, es mínima sobre el color, recordando que las dosis de los aditivos se utilizan en porcentaje del peso de cemento. Y hablamos 1%, 0,8%. Si tú utilizas 1% de 300 kilos de cemento, significa que le estás metiendo 3 kilos de aditivo. Entonces, 3 kilos de aditivo en toda la masa del concreto que pesa 2.400 o 2.300 y picos, no tiene mucha influencia. Correcto, señores, volviendo al tema de los climas, es importante entender que nosotros en el Perú tenemos dos tipos de climas muy marcados. Los climas fríos, ahí ven en el mapa dónde se ubican los climas más fríos, en zonas como Puno, Cusco, Junín, Pasco, Huancavelica, donde me han tocado trabajar varias veces, encontramos temperaturas de 0 grados. Justo estamos dando soporte para un cliente que he encontrado decir que dentro de su proceso de vaciado de su concreto llegó con 18 grados centígrados y dentro de eso y comenzó a vaciar, bajó la temperatura ambiental, él puso su termómetro dentro del concreto y vio que estaba en 3 grados centígrados. 3 grados centígrados. O sea, ese concreto va a tener problemas sí o sí, y los tuvo. Entonces, ingeniero, pero si llegó con 18, ¿por qué bajó tanto la temperatura? Netamente en la influencia del clima. ¿Qué tiene que hacer el constructor? El constructor tiene que generar los microclimas para que no haya esa disminución de la temperatura, ¿correcto? ¿Y por qué tenemos que evitar la disminución de la temperatura? Para evitar justamente los ciclos de hielo y deshielo que afecta mucho al concreto. Todo lo contrario sucede para zonas como mi tierra en Trujillo, en las cuales son zonas calurosas, como Piura, Tumbes, Loreto, Ica, Madre de Dios. Tenemos temperaturas mayores a 35 grados centígrados, evaporación acelerada
pérdida de slam, fisuración plástica. Por ejemplo, las losas en Trujillo, las losas en Piura, no las vaciamos al mediodía, o bien es muy temprano, hablamos 5 de la mañana, 6 de la mañana, o bien pasado a las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque justamente las temperaturas hacen que se puedan fisurar y así se demora un cambio mixer. Entonces, existe una serie de condicionamientos a la cual nosotros estamos ligados o tenemos que también comenzar a trabajar. ¿Correcto? Para climas fríos, pasando por acá, para climas calurosos, ¿cuáles son los principales efectos del mal control de la temperatura? Evaporación acelerada, que significa eso, que va a haber una pérdida rápida del slam, juntas frías, lo que les comentaba, fisuración plástica, mayor demanda de agua, porque está que se seca tu concreto, y retracción del concreto. Para climas fríos, que lo que te va a suceder es una hidratación lenta. Señores, por ejemplo, ayer conversamos con este cliente que le había pasado esto, que era un cliente constructor muy grande, y le decíamos que se había hecho todo mal. ¿Por qué? Porque si sabíamos que teníamos temperaturas bajas ambientales, número uno, no teníamos que trabajar con cementos adicionados, sino trabajar con cemento tipo uno. Ingeniero, ¿y por qué debemos trabajar con cemento tipo uno y no cementos adicionados? Porque por su calor de hidratación. El calor de hidratación de los cementos adicionados es mucho más lento que el de los cementos solos o puros en clinker. Número dos, si sabes que tienes bajas temperaturas y vas a tener un proceso de hidratación lento, no puedes trabajar con retardantes de fraguado. Entonces, tienes que quitarle. Cuando yo trabajaba, por ejemplo, en Tromocho, no trabajamos a más de 4.800 metros sobre el nivel del mar, no trabajamos con retardantes. Entonces, eso es muy importante saberlo. ¿Correcto? ¿Qué se hace con climas fríos? Baja ganancia de resistencias, congelamiento del agua, expansión interna y descascaramiento. Permítame un minuto que quiero acomodar mi diapositiva. Ya, seguimos. Seguimos, señores, acá estamos. ¿Se ve la presentación? ¿Se ve, señores? Sí, espero que sí. Los escucho. No me enojo si hablan. Ya, listo. A veces al menos uno está despierto, uno está despierto. Gracias, Brian. Ya van dos despiertos. Excelente. Listo, señores. Entonces, ¿qué nos dice la norma del ACI o el código del ACI 306? El código del ACI 306 nos dice, mire, señores, para bajas temperaturas existen temperaturas mínimas. Es decir, si tu elemento tiene menos de 30 grados centígrados, su temperatura mínima debe ser 13 grados centígrados. Si tu elemento es de 30 a 90 centímetros, su temperatura mínima es 10 grados centígrados. Y si es de menor o mayor a 180 centímetros, la temperatura mínima es de 5 grados centígrados. Este cliente lo tenía en 3. Entonces estamos fuera de cualquier rango y ese estructura no se va a hidratar. ¿Cómo son los procesos de ciclo de hielo y deshielo? El agua entra en los poros, se congela, aumenta el volumen, voy a comenzar a rayarlo por acá, aumentan el volumen, al momento de aumentar el volumen generan presiones internas, estas presiones internas generan microfisuras y luego se descongela. Al día siguiente se repite el ciclo porque se vuelve a congelar y vuelve a generar las presiones internas. Entonces tenemos toda la serie de problemas de fisuraciones que podemos tener. ¿Correcto? Permítame un minuto, por favor. Ya. Correcto, seguimos. Estos son los ciclos. Este es el aumento de volumen, la generación de la presión interna, las fisuras que se generan y el ciclo se repite hasta deteriorar todo el concreto. Entonces, señores, volviendo por acá, el diseño de mezcla debe adaptarse al clima.
En clima cálido debemos utilizar reductores de agua, debemos utilizar retardantes, debemos tener un control térmico, por ejemplo, con echar hielo al agua. A eso se refiere con un control térmico, el hielo y la mezcla. Y trabajar con menor temperatura inicial. Debemos sacar el concreto lo más frío posible. En clima frío, trabajar con acelerantes, con aire incorporado. Ingeniero, ¿y por qué trabajar con aire incorporado? Porque el aire incorporado te ayuda a evitar los ciclos de hielo y deshielo, ¿correcto? Ingeniero, ¿y cuánto es? Casi mínimo 5% de aire incorporado en el concreto, en el ensayo. Debemos tener un mayor control de curado, trabajar con cementos adecuados, lo que hablábamos del cemento tipo 1, y realizar una protección térmica, ¿correcto? Entonces, para darnos cuenta. Definiciones importantes para entender la tecnología del concreto. El concreto está compuesto por materiales cementicios, más agua, más arena, más piedra, más aditivos. La pasta es igual al material cementicio, es decir, al cemento, más agua y más aditivos. Eso es la PSH, pasta de cemento hidratado. Los agregados son la arena más la piedra, el mortero es igual a la pasta más a la arena y el concreto es igual al mortero más la piedra. En un metro cúbico, que es la unidad de volumen del concreto, se dividen de esta manera. El cemento puede entrar desde 7 hasta el 15%, el agua del 15 al 22%, el agregado del 65 al 80% y los aditivos de 0,1 a 0,2. ¿Cuáles son las principales características del concreto? La resistencia, es decir, su control de que sea resistente. Un concreto debe cumplir con la resistencia con el FCR, que es la resistencia requerida, es decir, la resistencia promedio del concreto propuesto, que debe ser mayor o mínimo igual al FCR. Y el FCR, que es la resistencia requerida, debe ser mayor que la resistencia especificada. Ya vamos a hablar de eso. También debe tener características de durabilidad o que tiene que ser durable. Debe cumplir con los criterios de durabilidad indicados en la normativa de la 6318 en el Reglamento Nacional de Construcción. Y debe ser trabajable en estado fresco de manera que permita ser colocado y compactado adecuadamente en el encofrado. Otra característica de hacer un buen diseño es que debe ser transportado sin segregación, ya sea horizontalmente en mixer o como verticalmente con la bomba durante el tiempo de su vida útil. Y debe ser económico, ya sea evaluado como producto o como parte de un procedimiento constructivo especial, de manera de optimizar los costos. Señores, puntos importantes. El agua en el concreto tiene ciertas funciones importantes. Una de ellas, una de ellas, por ejemplo, es la principal función del agua es reaccionar con el cemento para hidratar. La segunda función es la de lubricante para la trabajabilidad. La tercera función es darle el espacio a la pasta para que se formen los sólidos de hidratación y darle espacio a los aditivos para que se puedan dispersar. Si no le ponemos la cantidad de agua al concreto, no va a hidratar todo el cemento. Y si no le ponemos la cantidad de agua adecuado, no va a lubricar la estructura del cemento. Entonces es muy importante estas funciones. Pero también hay que entender estos conceptos, señores, por favor, anótenlos, escríbanlos, porque esto es la Biblia del concreto. Primer concepto, a menor cantidad de agua para una misma cantidad de cemento, hay que una mayor resistencia. Es decir, si yo bajo el agua sin afectar las funciones de reacción para hidratar, de lubricar para la trabajabilidad, puedo tener una mayor resistencia. Si yo disminuyo el agua para una misma relación agua-cemento, voy a tener una menor cantidad de cemento. ¿Correcto? Miren la diferencia de los dos ítems. Uno es para la misma cantidad de cemento. Lo segundo es para la misma relación agua-cemento. No es lo mismo.
No es lo mismo. Yo puedo tener la misma relación agua-cemento disminuyendo agua y por ende disminuyo cantidad de cemento. Edgar, ¿por qué es importante disminuir la cantidad de cemento? Porque el 65% del costo de un concreto lo lleva el cemento. Entonces, un poco el negocio de los concreteros que somos es disminuir la cantidad de cemento. Tercer ítem, a mayor cantidad de agua, mayor cantidad de poros y mayor contracción por secado. ¿En qué desencadena la contracción por secado? En que va a haber mayor cantidad. Tiene mucha agua, tiene mucho poro, tiene mucha contracción por secado y tiene mucha fisura. Ingeniero, pero yo le pongo la cantidad de agua porque si no, me ha dicho mi maestro que llega. Bueno, haz tu buen diseño de mezcla. ¿Correcto? Últimos ítems. Uy, últimos ítems. A mayor cantidad de agua, mayor cantidad de poros y mayor permeabilidad. Señores, miren mi pantallita. ¿Qué se refiere esto? ¿Qué se refiere esto? A ver, veo que hay una pregunta. ¿Qué se refiere? Ay, ¿qué se refiere esto? Ah, no, están contestando. Ingeniero, ¿es cierto que para disminuir el cemento disminuye la cantidad de pasta y afecta la performance y la trabajabilidad en concreto? No. Puedes disminuir el cemento, la cantidad de cemento, sin afectar la performance del concreto en su resistencia y trabajabilidad y sin tenerle afectación. Lo que sí, obviamente que te va a bajar la pasta, pero hay que buscar el punto ideal para que esa disminución de pasta no te afecte la trabajabilidad, no te afecte la bombeabilidad y, no te y puedas llegar a tus límites de resistencia. Pero volviendo el tema por acá. Sí, los poros, para entendernos, el concreto tiene tres tipos de poro. Los poros gel, los poros capilares y los poros de aire. Los poros de aire. Los poros de aire y los poros capilares son los que te generan la permeabilidad. Los poros gel son muy chiquititos y se encuentran en la pasta de cemento. Estos dos poros, los poros de aire, ingeniero, ¿a qué se refiere que haya poros de aire? Poros de aire significa que durante el proceso de mezclado del concreto va cogiendo el aire que lo rodea y va absorbiendo ese aire. Entonces, ¿cuál es la característica de ese aire? Es que ese aire lo que hace es que haya poros inestables y que esos poros son amorfos. Los poros capilares sí son perfectamente circulares y son más pequeñitos. Pero ¿cuál es el problema de esos poros? Pongamos que en mis manos son los poros. Normalmente son dos vacíos, dos huecos que se mantienen aislados del concreto, pero después pues, se comienzan a unir por las tensiones que hay dentro del concreto. Y cuando pasan de estar separados a unirse, comienzan a formar toda una serie de conductos que por la cual comienza a ingresar, es como generan microfisuras, microtubos, por la cual va a ingresar los iones cloruro, los iones sulfatos y van a afectar la durabilidad del concreto. Entonces, si un concreto tiene más poros, mayor interconexión, mayor permeabilidad y menos durabilidad del concreto. ¿Correcto? Espero que se me haya entendido. Me pregunta por acá, ¿en qué caso se puede aplicar el filler? El filler, estimado Michael, se puede aplicar en cualquiera de los casos. Existen empresas como Nikon que trabajan todos sus concretos con filler. Concreto para techos, concreto para veredas, concreto con filler. El filler lo que hacen es reducir la cantidad de cemento o reemplazar parcialmente el cemento. Ingeniero, ¿existen otros materiales? Claro que sí. Estamos desarrollando en Quincha un fly ash líquido, pero muy aparte de eso también existen fly ash, cenizas volantes, puzolanas, escorias de horno que reemplazan el cemento. Correcto, volviendo al concepto, a mayor cantidad de agua, mayor exudación y mayor fisuración por contracción plástica. A mayor cantidad de agua, mayor contracción por secado y mayor fisuración por contracción hidráulica o secado. Entonces, la cantidad de agua debe ser la necesaria para cumplir estas funciones, o sea, para que reaccione, para que lubrique, eso puede ser reemplazado parcialmente por los aditivos, y para que le dé los espacios. Pero tiene que tener la cantidad necesaria para no llegar a tener estos problemas.
de tener problemas de mucha cantidad de poros y alta permeabilidad, mucha exudación y muchas fisuras, mucha contracción por secado y mucha contracción hidráulica. Es importante entender eso. ¿Correcto, señores? Hasta ahí consultas, espero que sigamos avanzando. Conceptos importantes. A menor cantidad de agua, mayor durabilidad, mayor resistencia y control del concreto. Eh, 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 a- ma- eh, gradación de los agregados. ¿Correcto? Permíteme un minuto, por favor. Hasta que me reventaban el celular. Ya, volvamos por acá. Correcto, ingeniero. ¿Y cuándo utilizo más agua? ¿De qué depende? De la textura de los agregados. ¿Es lo mismo hacer concreto con piedra canto rodado que con piedra chancada? Entonces, el tamaño del agregado es importante, pero no solamente el tamaño, piedra grande, piedra pequeña, no solamente la forma, canto rodado, chancada, angular, sino también la gradación de agregados, la gradación de agregados. ¿A qué significa la gradación de agregados? Y acá hay un concepto muy importante que es la granulometría del agregado, del concreto, iba a decir. La granulometría del concreto. A ver qué dicen por acá. Eh, Ingeniero, y a menor cantidad de agua no es menor hidratación del concreto. Tu pregunta es muy buena, Juan Pablo. La idea es que se utilice la menor cantidad de agua sin que se afecte la hidratación del concreto. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros estamos acostumbrados a echar 30, 40% más de agua de lo necesario para que se pueda hidratar todo el concreto. Ingeniero, ¿y cómo podemos reducir esa cantidad de agua? Los aditivos que están hechos, por ejemplo, bueno, va a depender de la tecnología, pero están hechos para reducir 8%, 10% la tecnología más básica, y los superplastificantes o hiperplastificantes pueden reducir hasta 30%, que justo es lo necesario para dejar la cantidad de agua, para la redundancia, necesaria para poder hidratar el cemento. Ingeniero, ¿y cómo compruebo eso? Cuando tú utilices los aditivos y puedas reemplazar el 30% de agua por un aditivo, lo principal que tienes que evaluar es su resistencia a la compresión, si llega a la resistencia o no llega a la resistencia. Entonces, yo creo que existe la posibilidad de reducir de 30 a 40% la cantidad de agua que utilizamos habitualmente y que reduciendo ese 30 40% dejamos el 70 o 60% de agua que es necesaria para que pueda hidratarse todo el cemento. Creo que trabajamos con un sobreexceso de la cantidad de agua. ¿Correcto, señores? Entonces, es importante la cantidad de agua. A menor cantidad de agua, menor cantidad de cemento. Correcto. Esto hablamos mucho sobre la forma. En la forma es muy importante, y sinceramente eso lo vamos a ver durante el curso, la forma cúbica. ¿Existe agregado cúbico? Sí. En el Perú ya se está sacando, nosotros hemos sacado agregado cúbico cuando trabajaba en Unicom, y para eso se utiliza chacadora primaria, terciaria, secundaria y terciaria. ¿Y por qué es importante llegar a la forma cúbica? Porque existe un concepto que es la superficie específica. La superficie específica es la cantidad de agregado, luego de pasta de cemento que se puede poner en cada lado. Cuando existen este tipo de partículas alargadas, al momento de colocarse durante toda la superficie, se comienzan a generar tensiones y hace que se desprenda. En un canto rodado igual. Entonces no existe la cantidad, es decir, el canto rodado, la superficie específica es mínima.
¿Qué pasó? Regresamos por acá. ¿Correcto? Entonces sí hace mucho en el Perú, pero no es lo habitual hacerlo con el canto rodado. ¿Correcto? Entonces eso lo vamos a ver la tecnología de los agregados un poco más durante el desarrollo del curso. Esto, señores, es la granulometría. En el caso de la rosada o magenta con el celeste, ¿se me escucha, señores? Ya, a ver, ¿qué dicen? Sí, bacán, Junior. Entonces, se tiene que tener ese tipo de granulometrías. ¿Qué significa estas granulometrías? Que existe toda esa distribución volumétrica por tamaño del agregado. ¿Qué pasaría si yo tengo agregado monogranular, como es el caso de la arena de playa? ¿Qué significa? Que todo es un mismo tamaño de agregado. Si yo tuviera un mismo tamaño de agregado, no tuviera esta curva descendente. ¿Y por qué es importante la curva descendente? Porque lo que va a hacer es que esta curva descendente tape todos los poros. Recordando que acá tenemos, como ustedes ven en la imagen, ven, tenemos el agregado grueso y el agregado fino. Después, cuando lo mezclemos, va a salir una sola curva que es agregado global. Y el agregado global tiene que tener esta distribución en caída para ir tapando todos los poros que pueda tener el concreto. Ingeniero, ¿y qué pasa si yo no tengo esa distribución? Si a mí me falta uno de estos intermedios que se muestran en los agregados, y tengo solamente la parte superior y la parte inferior del agregado, voy a tener un vacío. Y si yo tengo este vacío, significa que me va a estar pidiendo agua como loco y que mi consumo de agua va a ser alto. Entonces es importante tener la gradación. Inclusive esta gradación de la arena es la mejor, porque en la parte fina está pegado a los finos y en la parte gruesa está pegado a los gruesos. Entonces eso es muy importante. ¿Correcto, señores? Este es otro punto importante. Existe un concepto que es el módulo de fineza de los agregados. El módulo de fineza es la representación numérica en realidad es toda una fórmula del tamaño de los agregados. Y nos da una data. Por ejemplo, la arena nos dice, mira, su módulo de fineza en la representación numérica es de 2,8 a 2,86. ¿Cuál es la módulo de fineza de 2,3? De 2,3 hasta 3,1 en la arena. ¿Qué significa esto? Que el 3,1 es cuando la arena está más gruesa y el 2,3 es cuando la arena es muy fina. ¿Correcto? Ese es su modo de definir ese ingeniero, pero en la mayoría de los casos los agregados no cumplen 100% de los estándares de normativa. ¿Cómo se manejaría esa variación? A ver, vamos por partes. El agregado no necesariamente te va a cumplir todas, pero la granulometría, es decir, no te puede cumplir quizás partículas chatas y alargadas, o no te puede cumplir la malla 200, no te puede cumplir otras características, pero la granulometría, que es la morfología o la distribución morfológica de los agregados, se puede, en la cantera, la chancadora, o en el caso que sean los tamices, se pueden regular y para eso existe también la combinación de los agregados. Por ejemplo, si no, tú tienes piedra muy grande y tienes arena, lo que puedes utilizar es una piedra intermedio, puedes mezclar tus dos agregados y buscas una gradación correcta. A mí me ha tocado casos en los cuales encontraba piedra de 1,5 pulgadas y le teníamos que meter un poco de 6,7, 70-30, 60-40 para encontrar esa distribución volumétrica. Entonces, eso es muy importante. Para que tengan entendido, en Lima tenemos las concreteras mínimo trabajan con 3 piedras, discúlpeme, con 2 piedras y con 2 arenas. Y todo el día estamos haciendo mezclas, 60-40, 70-30, 80-20, para tratar de buscar la buena distribución volumétrica. Y justamente uno de los indicadores es este, el módulo de fineza. Señores, para todo esto, a las 8:30 tomemos un break, porque si no se van a aburrir. La clase hasta las 9:30. Un break de 10 minutitos, por favor, para yo seguir tomando un poquito más de agua y seguir conversando. ¿Correcto?
Tienes excelente resistencia, profunda consistencia, correcto. Entonces, lo que es importante, señores, por favor, 10 minutitos para que se tomen un break, se levanten, se estiren, tómense un café, denle un beso a los hijos, los que están en la casa, y seguimos hablando a las 8:40. Voy a dejar la presentación ahí y si nos retomamos a las 8:40. Muchas gracias, señores. El break de manera consecutiva. Pero volviendo, señores, es importante entender lo que es el módulo de fineza. Módulo de fineza es la representación numérica. Si hay una sumatoria de los retenidos acumulados hasta la malla 100 dividido entre 100 es una fórmula. Y con eso sabemos cuál es el módulo de fineza de los agregados. ¿Correcto, señores? A ver, sigamos. Esto de acá es, por ejemplo, lo que es el módulo de fineza, la arena ideal. La arena ideal es la arena que está en la línea que estoy señalando y pasa en la parte intermedia. Es decir, eso es un módulo de fineza ideal, pero normalmente los agregados tienen esta forma, ¿no? Entonces, eso hace que justamente puedan ayudar a mejorar la granulometría de los agregados y por ende la granulometría del agregado global. Como le decía, la fracción gruesa en la parte superior, la fracción fina y que nos da la bombeabilidad y que nos ayuda con la bombeabilidad es lo que se encuentra en la parte inferior. ¿Correcto, señores? Puntos importantes. Ingeniero, pero yo quiero hacer mi diseño de mezcla por durabilidad, no por resistencia. Entonces, lo que debemos ver son los tres ítems o los tres criterios más importantes. Concreto expuesto a congelamiento, concreto expuesto a sulfatos y concreto expuesto a cloruros. El concreto expuesto a congelamiento requiere tener mayores cuidados, como por ejemplo los ciclos de hielo y deshielo, lo que habíamos conversado. Para ello requieren la incorporación de aire, el aire incorporado, el aditivo de incorporación del aire. ¿Por qué es importante el aditivo de incorporación del aire? Porque lo que ayuda, eso después, porque lo que ayuda justamente es a poder tomar la burbuja de agua y evitar ese grado de expansión que tiene el hielo. Que tiene el hielo. ¿Correcto? Concreto expuesto a sulfatos. Los concretos expuestos a sulfatos se deben tener en cuenta que se van a comenzar a formar la etringita y eso se debe a la permeabilidad del concreto. Entre un concreto con mayor permeabilidad, mayor ataque de sulfatos. ¿Por qué? Porque el ion sulfato comienza a ingresar a través de la estructura del concreto. ¿Correcto? Igual con el ataque de los iones cloruro. Pero hay una gran diferencia, señores. El sulfato ataca directamente el concreto y el ion cloruro, que genera la corrosión del concreto, ataca directamente a lo que es el acero del concreto armado. El acero del concreto armado. Entonces, el cloruro no te afecta el concreto. ¿Y cómo es el sistema de degradación por corrosión? Porque después el ion cloruro comienza a afectar el acero, comienza a picar el acero, rompe la capa pasivante que viene el acero, es decir, todos los aceros vienen con una capa pasivante, comienzan a picarlo y después comienzan a formar los óxidos. Por eso normalmente siempre le decimos que ese acero está oxidado, pero no es el término correcto. El término correcto es que se está corroyendo, se está corroído o existe un proceso de corrosión. Correcto, porque los óxidos son los subproductos que forman los iones cloruros al comenzar a afectar el acero. Y como es este proceso de oxidar o generar óxidos en el acero, comienza a haber una capa superficial más gruesa y comienzan a generar las tensiones internas y comienzan a haber las fisuras. De esa manera, el proceso de corrosión afecta la durabilidad del concreto. ¿Correcto, señores? Entonces, es importante entender estos conceptos. ¿Qué nos dice la normativa del ACI? Miren, ese dato quiero que por favor lo vean bien. A todos los que estamos presentes, a todos los que estamos presentes, señores, ya regresaron algunos. ¿Qué nos dice? Mire, señores, sí, esas son la clase de exposición. Esto de acá son los criterios de exposición. Esto de acá es lo más importante, que son el nivel de exposición o de contenido de sulfatos en el suelo.
en el suelo, ¿no? Lo divide en cuatro categorías. Sulfatos, es decir, que muy leves, sulfatos leves, moderado ataque y alto ataque, el S3. Vamos al caso más extremo. Si yo tengo mi suelo que es de alto nivel de ataque, yo debo trabajar mínimo con una relación agua-cemento. Mínima su resistencia tiene que ser de 310 kilos, es decir, 31 megapascales. Y debo utilizar cemento tipo 5. Ingeniero, pero usted está loco. ¿Por qué? Porque me ha dicho que el cemento tipo 5 ya no existe. Ahí está la gran, no es que no exista, ya lo estamos dejando de producir. Entonces te dice, mire señores, o en su caso, trabajar con qué? Con el bendito cemento HS. Y si tienes la posibilidad de ponerle puzolanas y escoria, ponle escoria y puzolanas. Entonces, a lo que yo voy, si yo ya sé que mi zona, ya sea altoandina, ya sea que estoy en una zona que tiene muchos sulfatos o muchos iones cloruro, lo que debo hacer es trabajar con mejores relaciones agua-cemento. Entonces, si ya me da la relación agua-cemento, ya el proceso de diseño tiene que estar enfocado a trabajar con una determinada cantidad de agua y con una determinada cantidad de cemento. ¿Correcto? Entonces, es importante estos criterios de durabilidad. Bueno, voy a pasar esto, por favor. ¿Qué más nos dice? Señores, para hacer un diseño de mezcla, ya estamos entrando a la parte de diseño de mezcla, ojalá que nos pueda dar el tiempo hasta las 9:30. Voy a volar en este sentido un poquito más, recordando que durante el curso este tema lo vamos a ver mucho de manera mucha más extensa, de manera mucho más detallada. Esto de acá es una pastillita de todo el curso. Como les digo, no les puedo meter el curso de diseño de mezcla en 45 minutos o en 90 minutos. Es mucho más extenso. Pero para hacer un diseño de mezcla, lo que necesitamos son, por ejemplo, número uno, la resistencia a la cual va a estar diseñado. Y eso no lo hacemos los concreteros, eso lo hacen los estructurales. Ingeniero, yo quiero que mi casa tenga 210. ¿Por qué 210? ¿Y por qué no 280? ¿Cuántos niveles? ¿Cuántos pisos? Eso lo hace el estructural. La determinación del F'C. Entonces, eso debemos tener. Ingeniero, y mi especificación dice 280. Correcto, ahí partimos. Lo primero que sabemos es que tiene la resistencia nominal de un F'C de 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Lo segundo, ingeniero, ¿qué criterios de durabilidad? Porque puede decir 210, 280, pero estás al costado del mar, estás al costado de una laguna, estás en un suelo muy salitroso, entonces ya el criterio de resistencia pasa a un segundo plano. ¿Y qué prima? Tu criterio de durabilidad. Entonces, si está cerca al mar, pegadito al mar, ingeniero mínimo, tengo que ponerle una relación agua-cemento 0,5. Entonces, ya el diseño se hace por durabilidad, ¿correcto? ¿Qué más necesitamos para hacer un buen diseño de mezcla? Las características físicas de los agregados, básico, peso específico, básico, absorción, básico, humedad, básico, granulometría. Si ya tengo la granulometría, tengo el módulo de fineza, básico, peso unitario suelto, peso unitario compactado. Ingeniero, tanto es necesario, es necesario. Ingeniero, ¿puedo hacer un diseño sin eso? Un diseño serio y responsable y tecnificado, sin eso no lo puedes hacer. ¿Correcto? ¿Qué más necesitamos? Características del cemento, peso específico del cemento, con qué cemento vamos a trabajar. No es lo mismo el cemento Sol que el cemento Yura, con el cemento Pacasmayo. No es el mismo el tipo 1 de Yura que el HDCBB. Entonces es muy importante su peso específico y el tipo de adiciones que le queremos agregar. Señores, estos puntos son importantes para poder hacer el diseño de mezcla. Sin ellos no podemos hacer el diseño de mezcla. A ver, espérate, voy a copiar acá. Ya, sin ellos no. Ya me di cuenta. Sin ellos no podemos hacer ningún diseño de mezcla. ¿Correcto, señores? ¿Qué otros puntos importantes debemos saber para hacer de los diseños? La segunda parte. Señores, tenemos que saber, eh, ingeniero, esos datos que nos menciona debe tener en cada plano estructural y correcto. Es decir, en la especificación técnica en el plano debe indicar al menos su resistencia especificada.
y después tú comienzas con la primero, ya, ingeniero, voy a hacer mi plano en Cusco. Disculpe, voy a hacer mi obra en Cusco. Acá hay plano que dice 280 ya. Entonces, ¿qué canteras están en la zona? Comienzas a buscar las canteras. La cantera más cercana es esta de piedra, de arena, y tienes que mandar al laboratorio a hacer todos esos ensayos que les he mencionado, porque a partir de eso se va a comenzar a hacer el diseño de mezcla, ¿correcto? Adicionalmente, ¿qué condiciones? Información de obra, tipo de elemento, ubicación del elemento, tiempo de vaciado. No es lo mismo vaciar una cimentación que una losa. Tiempo de transporte, señores, mi planta de concreto va a estar a 2 horas de la obra. Mi planta de concreto se encuentra a 5 horas. Entonces, eso afecta directamente el tipo de diseño de mezcla. ¿Por qué? Porque voy a trabajar con retardante, mantensor, etcétera, 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 etcétera. Densidad del acero, clase de exposición. ¿Para qué es importante todas estas preguntas? Porque a partir de ello yo determino el tamaño máximo del agregado. ¿Por qué? Porque si yo tengo mucha densidad de acero, no le puedo trabajar con piedra grande. Tendría que trabajar con confitillo. Tiempo tipo de elemento o tiempo de vaciado para determinar el slang, tiempo de transporte para determinar el tiempo de vida útil del concreto, lo trabajo con retardante, sin retardante, con acelerante, para determinar condiciones de bombeabilidad, la ubicación, uso de aditivos especiales, pues, justamente acelerante, retardante, y el tipo de cemento. El tipo de cemento. Entonces, eso es estos puntos son muy importantes para poder ubicar justamente y poder tener mejor condiciones. Después pasamos al diseño de mezcla. Vamos a hacerlo rápidamente. Este es el diseño de mezcla que nos indica el tipo, el ACI 211. El ACI 211 nos dice, mira, se hace un resumen de balanzas y masas. Se necesitan algunos datos importantes, por ejemplo, el peso específico del cemento, el peso específico del agua, el aire, la arena, el peso específico, en el caso de los pesos unitarios, de la arena y de la piedra, ¿correcto? Y también del aditivo. El primer peso que se debe tener es el agua, señores. El agua. Entonces, ¿cómo yo calculo el agua? Me voy a la bendita tabla del ACI y en mi caso, yo tengo que mi tipo de piedra, después de preguntar qué tipo de estructura y qué voy a vaciar, es de tamaño máximo nominal de 1 pulgada y debo hacerlo con un slam de 6 pulgadas. ¿Qué significa eso? Que yo me encuentro de 6 a 7 y el tipo de tamaño es de 1 pulgada. Es decir, que yo me encuentro en este sector. Si yo tengo 1 pulgada y tengo de 6 a 7, yo debería utilizar 340 libras. Este caso está en inglés, y lo convierto directamente a 202 kilogramos de agua, recordando que 1 litro de agua es igual a 1 kilo de agua, dependiendo de la temperatura ambiental y otras condiciones, pero normalmente 1 a 1. ¿Correcto? De 340 libras es lo mismo que 202 kilos de agua por metro cúbico. Pero si voy a utilizar aditivo, le puedo reducir el 5%, entonces lo divido entre el 1,05 y tengo mi cantidad de 192. ¿Correcto? Este último paso, el ACI 211, no lo brinda en las tablas. Pero nosotros, con el conocimiento que tenemos, le vamos reduciendo el agua porque sabemos que vamos a utilizar el aditivo. ¿Correcto, señores? Como le digo, esto es una pastita, yo sé que voy a pasar rápido, pero está todo desarrollado para poder hacerlo bien, el diseño de mezcla. Entonces, volvemos al tema. En la metodología moderna, el módulo de eficiencia total del Chilston, uso de concreto a peso del agua, primero se estima según la tabla 6.3.3 de la CI y luego se ajusta de acuerdo a lo siguiente, la forma y textura del agregado, superficie específica, y es muy importante saber que a mayor contenido de agua, mayor slam, a mayor contenido de agua, mayor riesgo de fisuración, por eso lo disminuimos con los aditivos. A mayor contenido de agua, mayor contenido de cemento y menor economía. Con poco contenido de agua, alta cantidad de aditivos y menor economía. Y con poco contenido de agua hay una mezcla más inestable y de menor vida útil. Correcto, una vez que determinamos el peso del agua, determinamos el volumen del agua, porque justamente lo que hacemos es hacer una operación aritmética con el peso específico. Después determinamos el peso del cemento.
El peso del cemento es muy importante. Espérate. Sí, no nos piden, debido a que la resistencia del concreto es inversamente proporcional a la relación agua-cemento, a una determinada resistencia requerida le corresponde una relación agua-cemento o agua-material cementante. Si hay requisitos de durabilidad, lo que les había explicado, debido a la clase de exposición que se va a tener el concreto en obra, se determina una relación agua-cemento y se hace un diseño por durabilidad. Si no se tiene requisitos de durabilidad, se diseña por resistencia y en este caso lo más conveniente es utilizar las curvas de resistencia en relación agua-cemento, que son estas. Esta de acá es justamente la determinación de la resistencia. Partamos por algo, partamos por algo, ¿correcto? Nuestra resistencia especificada del ejemplo es que queremos una resistencia de 280 kilogramos por centímetro cuadrado, pero no tenemos estadísticas. Entonces el ACI nos dice lo siguiente. Mire, señores, existen dos formas de diseñar. Si tienes una estadística, cuando hay datos disponibles y cuando no tienes datos disponibles. Esta es la segunda forma. Si tienes data estadística, debes utilizar esta fórmula. ¿Qué significa? El FC requerido, es decir, el FC real, por así decirlo, es igual al F'C teórico, en este caso 280, más 1,34 por la desviación estándar. Es decir, si tengo alguna data especial, debería utilizar esta fórmula. O la fórmula del F'C más 2,33 de la desviación estándar menos 3,5. El mayor de esta fórmula, yo debería cogerlo. Y acá es lo que hacemos en la parte inferior. El 280 más 1,34 por 33 es igual a 3,24. Y el 280 más 2,33 por 33 menos 35 te da 3,22. Es decir, yo debo trabajar si tengo data estadística con 324 kilogramos por centímetro cuadrado, es decir, de resistencia. Y si yo pongo 324 en la curva granulométrica que me da el ACI, yo debería proyectar su relación agua-cemento más o menos a 0,64. Y si ya tengo el dato del agua que lo he sacado inicialmente y tengo el dato de la relación agua-cemento, voy a obtener la división entre el agua discúlpame, entre el agua y la relación agua-cemento, la cantidad de cemento por metro cúbico, 300 kilos por metro cúbico. Yo sé que es tedioso, señores, pero esa es la forma como hacer el diseño de mezcla. Espero que me puedan entender. ¿Correcto? Ingeniero, ¿qué pasa si en mi obra es una obra nueva, no hay data estadística, nadie ha hecho concreto por esa zona? Ahí el proceder es de otra manera. Si me dicen, tengo un proyecto nuevo y estoy llegando a un punto que nadie ha llegado, pero el plano me manda 280 kilogramos por centímetro cuadrado, entonces la fórmula es la siguiente. Si tu resistencia es menor a 21 megapascales, le sumas 7 megapascales. Si tu resistencia especificada es de 21 a 35 megapascales, le sumas 8,3 megapascales. Acá entramos nosotros, porque el nuestro concreto especificado es 280. Entonces debemos sumar 280 más 8,3, que viene a ser 83 kilogramos por centímetro cuadrado. Y es lo que tenemos acá. 280 más 83 son 363. Si nos vamos al 363 en la curva, más o menos estamos llegando a 0,59 de relación agua-cemento. Y si tenemos relación agua-cemento 0,59 y bueno, si dividimos el agua entre la relación agua-cemento, vamos a obtener que la cantidad de cemento es 325 kilos. Entonces, esa es la forma que nos da el ACI 211 para determinar la cantidad de cemento por metro cúbico, por metro cúbico. ¿Correcto, señores? Seguimos. Esto es lo mismo que estábamos hablando. Con agua de 192 y 280, y acá en este caso lo que hacemos es interpolamos con la relación agua-cemento 0,52,
en este caso está en PCI, y obtenemos la cantidad de cemento. Y para si no hay, si con data estadística y sin data estadística. ¿Correcto? Uy, me pasé, creo. Otro punto importante. Los aditivos generalmente se dosifican en peso del cemento o el material. La dosis del aditivo se ajusta y valida mediante pruebas de laboratorio. Un plastificante normalmente reduce 8%, un superplastificante 14%, un hiperplastificante puede reducir 20% y también los incorporadores de aire pueden reducir el agua un 4%. ¿Correcto? Pero ya que tenemos recuerden, el primer paso, el agua, lo hemos obtenido rápidamente. Luego hemos obtenido el segundo paso, el volumen del agua con la división aritmética con el peso específico. Luego hemos obtenido el peso de cemento en base a las curvas granulométricas o las tablas de la ACI. Y por ende, dividiendo entre el peso específico, obtengo el volumen del cemento. ¿Correcto? ¿Cuál es mi siguiente paso? Hallar el peso del aditivo. El peso del aditivo es solamente un porcentaje rápido, entonces eso es mucho más sencillo. Y también tengo su peso específico del aditivo, lo que me ayuda a calcular el volumen del aditivo. ¿Correcto? No se me pierda, porfa. Esa parte es tediosa, nos vamos a tomar mucho más tiempo en la clase, pero que al menos tengamos algunos conceptos claros. ¿Correcto, señores? Luego vamos por el volumen del aire. ¿Cómo se determina el volumen del aire? Muy sencillo. Tenemos como dato el tamaño máximo nominal de la piedra, que es 1%, y su grado de exposición. Nos vamos donde dice 1%, acá está, disculpe, donde dice 1 pulgada, y sabemos que nuestro grado de exposición es moderado. En este caso, porque sabemos la cantidad de sulfatos y determinamos que la cantidad de aire sería 4% si hay un nivel moderado. Si no hay nada de exposición, sería solamente 1,5%, ¿correcto? Eso va a depender justamente de la zona o del grado de exposición que tengamos, del grado de exposición que tengamos. Correcto, el peso, el volumen del aire es mucho más sencillo y luego nos vamos al peso de la piedra. El peso de la piedra es también tabla del ACI. Lo que hacemos es nos vamos al tamaño máximo nominal de 1 pulgada y también tenemos como dato el módulo de fineza de la arena. ¿De dónde tenemos esos datos? De la evaluación de la caracterización preliminar que le hemos hecho a los agregados. Si tenemos el módulo de fineza en 2,86, significa que se va a encontrar en este punto intermedio entre los módulos de fineza, ¿correcto? Tenemos el módulo de fineza de 1 pulgada, entonces lo que se hace en la tabla de la CI, se hace una interpolación, pero deberíamos encontrar el punto que haga esta conexión. Y eso ya con los Excel se nos olvida mucho más, de una manera mucho más fácil. En este caso se nos diría que es 0,064 para nosotros. Otro dato importante es que tenemos el peso unitario compactado de la piedra, que es 1510. Entonces, entre el volumen del peso de la piedra, el volumen de la peso de la piedra, el peso de la piedra lo determinamos entre el peso unitario compactado y el volumen obtenido en la tabla. Sería 0,064 por 1510, que es el peso unitario, y obtenemos el peso de la piedra. Y luego para obtener el volumen de la piedra por metro cúbico, dividimos el peso entre 2.680. Permítame, por favor, ahorita se lo muestro. Que viene a ser el peso específico. El volumen de la piedra se calcula dividiendo el peso obtenido entre su peso específico. El volumen de la arena se calcula por diferencia de volumen, el de la arena se calcula por diferencia de volúmenes y el peso de la arena se calcula multiplicando por su peso específico. Quiero mostrarles esto. Correcto, esto es importante, que es el módulo de fineza.
Esto yo le quiero enseñar dentro ya del curso porque existen otras metodologías que son muy importantes. ¿Qué es lo que pasa, señores? Si nos basamos netamente en la metodología del ACI, podemos tener, normalmente tenemos altos factores de cemento, porque a veces no trabajan con la disminución del aditivo, y tenemos concretos muy pedregosos. ¿Qué hacemos nosotros los concreteros? Hacemos un ajuste. Este ajuste lo hacemos justamente para la combinación de agregados. Esta metodología no es muy habitual en que mucha gente le enseña, la gente normalmente enseña la metodología del ACI, pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros hacemos una serie de combinación en incidencias. Por ejemplo, ponemos 0,485 de arena y 0,51% del total. Entonces, comenzamos a realizar la combinación de agregados y sacamos en esta fórmula, miren señores, es lo que yo estoy marcando con mi plumoncito, es la mezcla de los agregados, es esto de acá, es la mezcla de la combinación que yo he hecho con este grado de incidencias. Y esta mezcla tiene que parecerse mucho a la curva de Fuller o la curva A o B, que son las curvas de bombeabilidad. Entre más se pegue a Fuller, es que va a tener es una mejor trabajabilidad. Y eso se analiza en el segundo cuadro, que es el análisis de trabajabilidad. Cuando nosotros ponemos esta combinación de agregados, se va a mostrar esta bolita roja para ver en qué zona está, si un objeto que tiene mayor arena y pasta, o está bien graduado, o está muy pedregoso. Y luego le hacemos el análisis de retenidos especiales. Eso es mucho más complejo de explicar. Yo he encantado de explicarles a detalle, pero vamos a requerir más tiempo. Entonces, normalmente es la presentación nos mostraba así porque nosotros hacemos y enseñamos esta forma de hacer el diseño de mezcla, que para nosotros es muy importante que ustedes puedan entenderlo. Me pasé. Permítame, permítame regresar, por favor. Ya, correcto. Entonces, volviendo a la tabla de la CI, el peso de la piedra ya lo tenemos, el volumen de la piedra también, el peso de la arena, te digo, obtuvimos el volumen de la arena, lo dividimos entre el peso específico y obtuvimos el peso de la arena. Y a todo eso le hacemos un peso unitario, y el peso unitario de un concreto debe estar entre estos rangos, 2250 y 2450. Una vez que tenemos los pesos, lo que hacemos, señores, es realizar todo lo que es el arreglo por humedad y absorción de los agregados. Entonces, esa fórmula yo se la voy a mostrar. Este es un ejemplo que voy a correrlo, que ya lo mostraré en la clase de cómo se hace un ejemplo real de hacer el diseño de mezcla con datas y todo y con los ajustes que les había mencionado, pero no quiero terminar la clase del día de hoy sin mostrar algo más, algo diferente. Los diseños de mezcla son muy importantes, requerimos mucho más tiempo para poder seguir avanzando en este aspecto, pero querías enseñarle estos controles. Soy ingeniero, tengo muchos problemas para controlar en climas fríos y en climas calientes. Entonces, no todos son las probetas de resistencia, no todos son los ensayos en campo, sino ya tenemos otro tipo de controles, como por ejemplo la tecnología del Smart to Rock. El Smart to Rock es un sensor inalámbrico que se embebe en el concreto y que nos permite medir la temperatura y por ende la correlación que tiene la temperatura con la resistencia a la compresión. Entonces, este tipo de metodología se llama la metodología del madurímetro o de la madurez del concreto, discúlpeme. Y ya las probetas muy pronto se van a dejar de utilizar porque al poner los sensores dentro del concreto, podemos ver de manera real la resistencia del elemento. Entonces, registra la temperatura cada 15 minutos. Quiero enseñarles, por favor, miren este video. Esos son los sensores, por ejemplo, que en clima frío se utilizaría mucho. Pues, por ejemplo, pones tú el detalle, sensor columna, eje 5 8 no sé, tu ubicación de la estructura.
lo metes dentro del concreto, haces el vaciado del concreto encima del sensor, eh, y conforme el proceso de hidratación del cemento se va desarrollando, él te va dando una lectura en tu celular de la madurez del concreto y puedes saber exactamente cuál es su resistencia de la estructura. Esos son los sensores. La textura tú lo haces por Bluetooth y tiene una precisión de 0,25 de grados centígrados. Entonces, es un algo que se utiliza muchísimo. Te mide la temperatura del concreto, esos son los datos que te brinda y te viene la resistencia a la compresión. La madurez integra el tiempo más la temperatura. Hay una relación estadística demostrada entre madurez y resistencia y permite estimar la resistencia sin romper una sola probeta. Es un método aceptado para la liberación temprana de elementos y es un método de aceptación moderna del ACI. ¿Correcto? Entonces, es muy importante, señores, saber este tipo de tecnologías que también lo vamos a ver dentro del curso, que nos van a ayudar justamente a mejorar las tendencias y los controles de calidad del concreto. ¿Cuáles son las conclusiones finales de todo este proceso dentro de las nuevas tecnologías de control de calidad? Que la estadística es la base del concreto. En el futuro, la mayoría de ensayos van a ser no destructivos, ultrasonido, ensayos de justamente como de madurez, que no nos van a permitir la utilización de IA, la integración completa con el BIM y gemelos digitales, los sensores más precisos, la normalización del uso de la madurez. Todo eso va a tener como beneficios menores costos, mayor seguridad, resultados más confiables, proceso más rápido, trazabilidad total del concreto, y hay una capacitación de estadística aplicada, integración de los ensayos no destructivos con protocolos de control de calidad. Ahora los supervisores, si no rompen una probeta, sienten que no hay la seguridad y la resistencia y la compresión, cuando normalmente las probetas no reflejan la calidad de la construcción porque tienen otras condiciones. El caso que les comentaba, que el techo o la estructura que estuvo sujeta al frío, tuvo un congelamiento, pero la probeta, como fue curada dentro de lo correcto, no tuvo ningún problema. Entonces, eso es lo que se viene en el futuro. Señores, el tema es mucho más extenso. El día de hoy solamente ha sido una clase modelo. El tema de diseño de mezcla normalmente son hasta dos clases. Algo muy importante es que yo quiero que entiendan el concepto de los diseños de mezcla, pero al finalizar el curso le vamos a brindar las herramientas, la hoja de diseño de mezcla, los criterios de bombeabilidad, la hoja de justamente la evaluación de la gradación total, que les van a permitir justamente poder realizar sus procesos más sencillos y de una manera más adecuada. Discúlpeme por lo corto del tiempo, esto de acá es solamente una pastilla de todo el curso y los animo que se pueden escribir con los amigos de expertise profesional que nos van a ayudar en todo este proceso. Brian dice, ¿esos sensores se dejan para siempre o sería parte de la estructura? Se dejan para siempre, se pierden. Se pierden, obviamente que tú tienes que tener un mapeo, pero después de que llegan a su resistencia máxima, te olvidas de ellos. Y no están muy caros. Y lo mejor que te van a dar es la resistencia in situ de tu estructura, de tu columna, de tu viga. Señores, muchísimas gracias por su atención. No sé si tienen alguna consulta, pregunta, yo encantado de poder atenderlos. Recuerden que podemos ver el curso de diseño de mezcla que les interesa muchísimo a todas las personas de una manera mucho más extensa. ¿Correcto? ¿Tienen alguna pregunta, consulta que deseen realizar? Sí, que Junior, te escucho. O te leo, discúlpame. Si no desean hablar, no hay problema. No me vengan a preguntar por quién voy a votar. Pues no, ingeniero, no, yo no quiero que vote por eso y se vaya a romper todo eso. No te preocupes, escríbelo por favor y yo encantado, yo te leo para todos.
Igual, señores, está mi número de contacto, está mi número de celular, me whatsappean, por favor. Yo normalmente no contesto mucho las llamadas por las extorsiones, está mi correo electrónico y el correo de mi empresa de aditivos también. Así que si requieren algún soporte, encantado de poder ayudarlos. Seguimos esperando. Bueno, señores, creo que ya nuestro amigo Junior no pudo contactarse. Muchísimas gracias, Brian, gracias. Ingeniero, ¿cómo se puede controlar la retracción plástica en las losas aligradas teniendo en cuenta las incidencias? La retracción plástica la tienes que controlar de una manera mucho más eficiente. Recuerden, en la cantidad de agua, yo sé que hay muchas preguntas, la cantidad de agua cumple dos funciones, y la hidratación y la lubricación. Entonces, lo que tienes que hacer para evitar la retracción plástica es trabajar con la menor cantidad de agua posible para que no existen los cambios volumétricos muy fuertes. ¿Qué es la retracción plástica? La retracción plástica, disculpen que me apasiona mucho el tema de patología, yo me estoy especializando en patologías. La retracción plástica es el cambio volumétrico que puede tener el concreto y normalmente ese cambio volumétrico se da por la inestabilidad del agua. Entonces, uno de los puntos muy importantes es disminuir la cantidad de agua en un concreto siempre y cuando no se afecte otras funciones como la hidratación del cemento. Y eso lo hace justamente con la utilización de aditivos para poder disminuir la fisuración por retracción plástica. Entonces, uno de los puntos importantes sería la disminución de agua. Ingeniero, ¿y cómo puedo disminuir el agua sin afectar la utilización o sin afectar la cantidad de cemento? Con una granulometría adecuada. Teniendo una granulometría que tenga justamente toda esta cantidad de componentes que se evite vacíos. Una teoría es, por ejemplo, trabajar con piedras intermedias. Si yo tengo una piedra grande y tengo una arena, poner una piedra 6 7 intermedio y sacar una combinación ideal o una combinación de agregados buenos, porque si tiene menos vacíos, te va a pedir menos agua. Entonces, eso es muy importante. Lo vamos a enseñar dentro del curso cómo sacar esta curva granulométrica ideal o completa sin tener estos vacíos. Y justamente eso es lo que ese último gráfico que se lo mostré, que en realidad me ha costado mucho tiempo de estudio, pero lo que se hace es justamente ver o evitar que existan vacíos dentro del concreto. ¿Correcto? Ingeniero, a concreto con mayor cantidad de cemento, menos agua y menos aditivo, ¿verdad o mentira? Concreto con mayor cantidad de cemento, a ver, paralelo bien, paralelo bien. Concreto, ingeniero, concreto con mayor cantidad de cemento, menos agua y menos aditivo. No necesariamente, ¿no? Es decir, un concreto con mayor cantidad de cemento, debes ponerle un poquito más de aditivo. En realidad, esa pregunta, Juan Pablo, es una pregunta que va a depender de muchos factores, ¿no? Por ejemplo, si quiero hacer un concreto 500, pongamos un concreto 800, un concreto de alta resistencia, va a llevar menor cantidad, va a llevar más cemento, pero normalmente tienen una cantidad de agua ya limitada para que pueda hidratar el cemento, pero va a utilizar más aditivo o un aditivo de mayor generación. Los aditivos se dividen en tres generaciones. La primera generación que son los plastificantes, la segunda generación que es la base del lignosulfonato, la segunda generación que son los plastificantes base naftalenos y la tercera generación que son los hiperplastificantes base policarboxilato. Entonces puedes trabajar inclusive con un policarboxilato que es que es un aditivo mucho más robusto, más potente, pero en dosis pequeñitas. Entonces, esa pregunta es muy relativa. Lo vamos a ver dentro del curso. Vamos a hablar sobre los tipos de aditivos, sobre la generación de los aditivos, qué aditivos utilizar, y eso les va a servir muchísimo. Ingeniero, según el título del curso de diseño con aditivos, se podrá ver que dentro de la clase que es correcto. Es correcto. Recuerden, señores, que el curso, para hacer el curso con aditivos, primero tenemos que llevar, discúlpame, para hacer el diseño con aditivos, primero que tenemos que llevar una clase previa de aditivos para el concreto. Y ahí vamos a desarrollar lo que les hablaba, las generaciones de los aditivos. Primera generación, plastificantes base ligno, reduce el 8%. Plastificantes base naftaleno, puede reducir hasta 15%. La última generación, que fue descubierta en el 2012 en Japón, base policarboxilato, puede reducir hasta el 40%. ¿Cuándo utilizar qué aditivo o tal aditivo? ¿Cuál es la forma, cómo trabaja el aditivo? Y con eso ya podamos desarrollar el diseño de mezcla correcto, mi querido Albert. Ingeniero, cantidad de agua depende o interfiere del tipo de cemento. La cantidad de agua está ligado directamente al tipo y la cantidad de cemento.
¿verdad? Señores, ha sido un placer estar el día de hoy con ustedes. Inscríbanse al curso, por favor, pasen la voz a sus compañeros. Recuerden que la tecnología del concreto, yo le he llevado en una maestría de 2 años y me dice, ingeniero, pero creo que me enseñe todo lo que es diseño de mezcla. Entonces, eso es, yo llevé todo un ciclo, casi 6 meses de puro diseño de mezcla, de un curso de diseño de mezcla. Me acuerdo que llevé todo un ciclo de reacción álcali-sílice y le decía, ¿por qué los brasileños te estudian tanto con álcali-sílice si en Perú no hay álcali-sílice? Vine a Perú y lo primero que me choqué fue con las primeras reacciones álcali-sílice del mercado, que hay en la zona sur y hay muchos agregados que tienen esa reacción álcali-sílice. Señores, muy buenas noches, ha sido un placer el día de hoy estar con ustedes y espero verlo durante el curso. Me despido, no sé si nuestro amigo de expertise está durmiendo, se habrá dormido, que se lo haya aburrido, pero ya los tengo que dejar. Muchísimas, ya no, sí estaba conectado, estaban hablando mal ustedes, ya ves, estaban hablando mal. Eh, muchas gracias todo el soporte brindado. Me doy cuenta que Expertise son muy profesionales en todo este soporte. No he visto ningún micro encendido. Significa que están pendientes de ese tipo de procesos que nos ayudan justamente a que pueda fluir la clase. Muchas gracias por todo ese detalle. Y Excelente, muy, claro y que muy sí. buenas Muchas gracias. noches. Perfecto, perfecto, ingeniero. Muy buenas noches para usted.